¿De acuerdo? Entonces vamos a considerar San Lucas capítulo 4, verso 16, Éxodo capítulo 14, verso 10 y San Juan capítulo 8 del 31 al 36. ¿Sí? Hay una idea ahí. El primer mensaje, de los primeros mensajes que el Señor Jesús dio, o que están registrados en los evangelios. ¿Sí? Tienes al Señor Jesús, y llega, dice ahí en el verso 16, 4 y 16, vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, 4 y 16, San Lucas 4 y 16. ¿Sí? ¿Ya estamos? Sí. Vino Jesús a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Sí. Y se le dio a leer el libro del profeta Isaías. Es un libro que está en la Biblia. Y habiendo abierto el libro, pergaminos, rollos, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Sí? Cuando pensamos en la misión del Señor Jesús, a veces Jesús vino a morir, bueno, es muy cortoplacista, es muy así como que espérame, va más allá. Él mismo dice de sí mismo, esto es una profecía que luego se cumple, y el Señor Jesús dice: hoy se ha cumplido delante de ustedes esto. ¿Qué es lo que se está cumpliendo? Ha venido a dar buenas noticias. Hay una buena noticia, siempre hay una buena noticia. Ante la situación que estemos viviendo, hay una buena noticia. El escenario que pudiéramos nosotros construir, nosotros podemos ser trágicos: ya se perdió, no va a funcionar, ya no tengo... Sí. Aquí dice la palabra de Dios: buena noticia. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha dado buena nueva al pobre. Esta palabra pobre en nuestra cultura tiene que ver con lo económico. No, la pobreza es la necesidad o la escasez. Hay quien es pobre en paz, hay quien es pobre en alegría, hay quien es pobre en felicidad, hay quien es pobre en consejo. Bueno, dice la expresión: voy a darle buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. Me ha enviado, dice la siguiente expresión, a sanar a los quebrantados de corazón. Y vaya que vivimos un tiempo post pandemia donde hay muchas enfermedades emocionales. Y dice la siguiente expresión, que es a la que quiero llegar principalmente: a pregonar libertad a los cautivos. Lo curioso es que está llegando con un pueblo libre. El Señor Jesús le viene a decir a su pueblo, y de alguna forma su palabra es vigente el día de hoy: vengo a pregonar libertad a los cautivos, vengo a dar libertad. Y ya les he platicado acerca de esto. El esclavo, la persona que nació en esclavitud, a su forma de vida no le llama esclavitud, le llama forma de vida. Esto es algo que está ahí. De alguna manera somos cultura, de alguna manera estamos viviendo como nos enseñaron a vivir, o como vimos que se vivía, aunque suene a trabalenguas. ¿Cómo vivo? Pues vivo como veo que viven. ¿Cómo camino? Pues como caminan los demás. A lo mejor si me hubiera criado en Alemania, tal vez, a lo mejor si me hubieran criado en otro país. ¿Por qué como frijolitos negros? ¿Por qué como frijoles pintos? ¿Por qué es huevito con papas? ¿Por qué es maíz y no harina? ¿Por qué es pan? Bueno, simplemente tiene que ver con la cultura. Y en ocasiones la cultura es esclavitud, la cultura esclaviza. El sistema esclaviza. Hay una dependencia de cómprame, o quédate. Bueno, ahí está. El Señor Jesús vino a dar libertad a los cautivos. El asunto es que este pueblo no se siente esclavo. De hecho, hubo una discusión. En San Juan capítulo 8, verso 31, tiene esta conversación nuevamente con ellos. En diferentes momentos el Señor Jesús dijo: vengo a darles libertad. Y se enojaban. En el verso 31, San Juan capítulo 8, verso 31, dijo entonces Jesús, Juan 8:31, a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad te hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que seremos libres? Jesús le respondió: de cierto te digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Estos personajes se sentían libres, pero no lo eran. Como de pronto yo puedo, y la verdad yo puedo sentirme libre y no lo soy. Si estoy en algún círculo vicioso, en alguna condición, vaya, aunque te pueda sonar raro, yo puedo ser esclavo de la tristeza, o puedo ser esclavo de la amargura, o puedo ser esclavo de la ambición, o puedo ser esclavo de algún mal hábito,
Ahora que está por ahí la película de la ballena, pues es una película, o es un personaje que es esclavo de una adicción a través de la comida tal vez, pero es una persona que es esclavo, que no puede salir. Para el que está de este lado es muy fácil, para el que está en libertad de pronto puede ser muy fácil. Hombre, estás así porque quieres. No, nadie quiere estar en una situación de sufrimiento. Nadie quiere estar intencionalmente en una situación que lastima, pero a veces simplemente es consecuencia de la vida. Bueno, el Señor Jesús vino a dar libertad. Si yo dijera, ¿qué hace Dios en mí? ¿Para qué quiero a Dios? Bueno, Dios viene a darte libertad. No soy esclavo, respondieron ellos, como yo pudiera responder el día de hoy, no soy esclavo. Espérame, es que el que es esclavo no sabe que es esclavo. De alguna manera y guardando ciertas proporciones, decía por ahí un economista, es que seguimos siendo pobres. Porque originalmente en la mesa había pobres y ricos. ¿Y cómo acabaron con la pobreza? Vamos a llamarles clase media. Y ya, le llamamos clase media y asunto arreglado. No, ustedes no son pobres, son clase media. Son países en vías de desarrollo. Son media alta, son media baja, pero no son pobres. Espérame, lo cierto es que no somos Bill Gates, no somos Elon Musk y no somos todos esos personajes. Lo cierto es que si no sales a trabajar, de pronto no comes. A lo mejor no ese día, pero las próximas semanas lo que tengas, por mucho que sea, se va a acabar. No sabes. ¿Por qué? Porque el que esclaviza no te dice que eres esclavo. Porque esa adicción que tienes ahí no te va a hacer sentir adicto, no te va a hacer sentir esclavo. Bueno, y puede haber una resistencia. Un absurdo. Éxodo capítulo 14, porque esto es historia. Éxodo capítulo 14, verso 10, habla de un pueblo, del pueblo de Dios que fue esclavo. Y un pueblo al cual Dios envía un libertador. Moisés es el gran libertador del pueblo de Dios. Y lo curioso es que hay una resistencia. ¿Sí? Éxodo capítulo 14, verso 10 dice, y cuando Faraón, que era el esclavizador, se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Esto es, ubicándonos en la historia, el pueblo de Dios es esclavo, viene ese libertador lo saca de esa condición de esclavitud, pero están en una transición. Esto es, ya están saliendo del opresor, están saliendo de ese esclavizador y van camino a una tierra de libertad, van camino a una situación de libertad, están en proceso de libertad. Hay un proceso ahí. En ese proceso, el esclavizador nuevamente vuelve tras ellos. Y el esclavo quiere regresar a su amo. Va de nuevo. Y cuando Faraón se hubo acercado, estos van en proceso, van camino de la libertad. Cuando el Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, a los hijos del pueblo de Dios, alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros, tumbas en Egipto? ¿No nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que habíamos hablado en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Están en proceso de libertad y están añorando la esclavitud. Están en proceso de libertad y están soñando la esclavitud, porque la esclavitud es conocida. Están amando más la conocida esclavitud que la desconocida libertad. Yo lo veo con los muchachos en esta generación emergente, que aman más la soltería que el matrimonio. Pero no conoces el matrimonio. No sabes lo que es el matrimonio, no sabes lo que significa que alguien vea por ti y que tú vivas por él. Pero por lo pronto aman la soltería como si fuera lo mejor que pueden tener en la vida. O espérame, es que esto es mejor. Claro, hay un proceso, hay una transición, pero aman un estado que no es el mejor estado. Bueno, aquí tienes al pueblo de Dios, que Dios envió un libertador y está en ese proceso. Porque sí, de pronto la libertad es un proceso. No es de la noche a la mañana. Hay un personaje, reconocido psicólogo que fue esclavo, un judío, y estuvo en un campo de concentración durante mucho tiempo. Finalmente llegan los aliados, los liberan y llegan y rompen la puerta y se abre la puerta de ese campo de concentración. Sus captores salen huyendo, los alemanes salen huyendo y ahora llegan y dicen, ya son libres. Y él escribe al tiempo, claro, dice, nos quedamos adentro. Teníamos miedo de salir, Víctor Frank. Teníamos miedo de salir. No conocían la libertad, conocían la esclavitud, conocían la opresión, de tal manera que se adaptaron a la opresión. Y cuando les abren la puerta no salen. Y pasan minutos y horas para cuando finalmente alguien se atreve a acercarse a la libertad.
Y con dudas empieza y narra cómo esos primeros días, no ese primer día, esos primeros días salían, daban algunos pasos y se regresaban a dormir en las barracas. Se regresaban a dormir en la esclavitud, en lugar de esclavitud. Porque la libertad era desconocida. Y cómo tienen que pasar días para que reconozca la libertad y empiece a amar la libertad, porque amaban. Está reconocido como algunas personas que han sido secuestradas pueden llegar al momento que defiendan a sus secuestradores. Síndrome de Estocolmo creo que le llaman. Es irracional, pero sin embargo dices, oye, ¿cómo vas a estar defendiendo al que te secuestró? Pues sí, defienden al que lo secuestró. Como hay mujeres que defienden a su esposo golpeador o esposos que defienden a su... Como de pronto nosotros le agradecemos a la mamá, a la abuelita que nos pegaba de niños, porque si no fuera sido así no seríamos como estamos. Pues sí. Porque nos guste o no, lo reconozcamos o no, de pronto la esclavitud es conocida. Y la esclavitud se puede volver lo conocido y la libertad se puede volver lo desconocido, y pudiéramos amar la esclavitud aún sin saber que estamos hablando de la esclavitud, porque le llamamos forma de vida. Es más, decimos por ahí con orgullo, más vale malo conocido que bueno por conocer. No, más vale bueno por conocer, y siempre será bueno por conocer. Dios es el bueno por conocer. Dios es el bueno por conocer, Dios es el bueno por conocer, solamente que no lo conocíamos. La semana pasada les hablaba acerca de eso, cómo Job no conoce a Dios, y cómo de pronto puedes conocer la Biblia pero no conocer a Dios, y cómo puedes haber oído de Dios y no conocerlo, porque conocerlo es poner en práctica. Yo conozco al alcalde, sé quién es, de ahí a que seamos amigos es otra historia. Ya que yo vaya y le pido un favor y responda, la verdad es que no creo que lo haga, me va a mandar a la lista, porque no somos amigos, porque sé quién es, y a lo mejor pudiera saber quién soy, pero hasta ahí. Una cosa es que Dios sepa quién soy, y otra cosa es que sea mi padre. Una cosa es que yo sepa quién es, y otra cosa es que yo sea su hijo. Si hay un proceso para transitar de esa condición de esclavitud a esa libertad. Bueno, aquí tienes al pueblo de Dios en ese proceso de ser libertado, donde está añorando la esclavitud y buscando organizarse para regresar a la esclavitud, porque la esclavitud era conocida. Y dicen, mejor nos era servir a Faraón. Mejor. Están utilizando irresponsablemente esa palabra. Era mejor ser esclavo, es mejor ser esclavo. Como hay quien procura la adicción, sin ofender a nadie, pero hay quien procura las drogas, porque es mejor. Es mejor estar en un estado de tomo y me olvido, y me empastillo y me olvido, o me voy con X y Y y me olvido, y consideran que es mejor. Es que nunca la esclavitud será lo mejor, y solamente el que es esclavo y que todavía no reconoce la libertad va a procurar la esclavitud. Dice ahí la siguiente expresión, mejor nos era morir que moramos en el desierto. Bueno, es que el desierto es la transición a libertad. Verso 13, y Moisés, el libertador, dijo al pueblo, no teman, no le tengan miedo a la libertad, no le tengan miedo a la transición de la libertad, no le tengan miedo a esa desconocida libertad. Están firmes y vean la salvación que Jehová, que Dios hará hoy con ustedes. Porque los egipcios, los esclavizadores que hoy habéis visto, nunca más para siempre los verán. Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Es lo que llamamos que el mar se abrió. Al margen de lo que pudiera haber ocurrido ahí, el tema principal no es si abrió un mar o una laguna o un río, o ese día hubo un maremoto. Yo no me gusta escarbarle al cómo ocurrió o no ocurrió. Ese no es el punto. El punto es, hay un pueblo, había alguien en esclavitud, y el amor de Dios lo saca a libertad. Y hay una resistencia a la libertad. De pronto hay una resistencia natural a la libertad. Pues tú puedes decirle, oye, puedes ganarme, mira, llega más temprano, oye, vente este tiempo extra. No. Oye, estás rechazando algo que puede ser bueno para ti. Sí, ¿por qué? No sé, no lo entiendo. Pues aquí tienes estos personajes que están rechazando la libertad. ¿Por qué? Tal vez porque era desconocida. El primer mensaje del Señor Jesús dijo, vengo a dar libertad a los cautivos. Y los cautivos respondieron acá en Juan, nunca hemos sido esclavos, no somos esclavos. Esto lo hago porque me gusta, lo hago hasta donde yo quiero, el día que yo quiera me detengo. Pues no, resulta que el día que te quieres detener no te puedes detener. Y resulta que no sabes que eres esclavo.
Porque no esperes que el enemigo, el diablo, venga y te diga que eres esclavo. Le llaman libertad. Tengo la libertad de hacer lo que quieras. No, no tienes la libertad de hacer lo que quieras. Eres un esclavo, solamente que no sabes que eres esclavo. Y no conoces la libertad y no has vivido en libertad porque le tienes miedo a la libertad. Y puede ser de los que defienden a su esclavizador, como hay quien defiende las drogas, como hay quien defiende el pecado, pero no lo sabes. El Señor Jesús vino a dar libertad a los cautivos que no sabían que eran cautivos, y vino a poner en libertad a los oprimidos que no sabían que estaban siendo oprimidos, porque no le llamaban esclavitud, le llamaban forma de vida, le llamaban esto así es, como nosotros le llamamos a la corrupción, esto así es, esto es normal, y el que no tranza no avanza, y esto así es. Te tienes que levantar a las 4 de la mañana si quieres una licencia, o te tienes que ir a otra ciudad porque esto así es. No, esto no debe ser así, nosotros lo convertimos así y lo permitimos así. Y al margen de toda la realidad que pasa ahí en la sociedad está mi propia vida. Hay quien es esclavo de sus malas ideas y solamente que no sabe que es esclavo de sus malas ideas. Hay quien está en una opresión y no sabe que es una opresión, porque el esclavo está limitado y Dios viene a dar libertad. El asunto es que nos permitamos conocer la libertad. Es un paso a lo desconocido. Ahora no seamos duros. Tal vez nosotros estamos en una situación, tal vez hemos construido una relación con Dios y estamos en libertad. Me da gusto, qué bueno que estés en libertad. Pero hay quien no. Y no es de la noche a la mañana. No solamente lo muestra la Biblia. Es interesante cómo muestra un comportamiento humano en la Biblia, pero ese mismo comportamiento lo ves ahí. Víctor Frankl lo narra en su libro, reconocido médico, dice: oye, éramos libres y no ejercíamos la libertad. Y hay todo un proceso, y ahí es donde nos toca tener misericordia. Ten misericordia del que es esclavo, está en proceso de libertad. Ten compasión, comparte su sentimiento. El Señor Jesús fue paciente. Mira, si tú te vas a Moisés, no sé si fueron, pero aproximadamente 40 años lo que duró esa mentalidad, esa transición, esa mentalidad de esclavo a ser libre. Fueron años. Hay para que en ocasiones va a ser mucho tiempo. Me puedo desesperar, pero no, estás así porque quieres, ya me voy. No, hombre, está así porque no sabe que puede haber otra forma, porque no conoce, porque de pronto la esclavitud es cultura, porque de pronto les dije ahorita, la soledad es cultura, y no lo sabe. Pero nos toca modelarlo, nos toca vivirlo, y bueno, ¿qué es lo que quería Jesús? Pues estuvo ahí. Desde el primer momento dijo: vengo a dar libertad a los cautivos, vengo a platicar la buena noticia, vengo a sanar a los oprimidos de corazón, que no saben que son oprimidos de corazón. Vengo a predicar el año agradable. Fue una constante y ha sido una constante de parte de Dios el traer libertad, porque la libertad de pronto es un proceso. Llegar a libertad es un proceso. Poco a poco nos fuimos librando, y a lo mejor volteas hacia atrás y dices: bueno, yo ya me libré de esto, yo ya me libré, yo me libré. Habrá causas en nuestra vida que a lo mejor nos tomen más tiempo, y habrá cosas que pudiéramos estar amando, y así como el esclavizado ama a su esclavizador sin darse cuenta, o si no lo ama al menos lo procura y lo busca. Bueno, hay quien busca con desesperación las drogas, y no significa que está bien, ni significa que está en mucha necesidad. El mensaje de Jesús es: vengo a dar libertad. El mensaje permanente de parte de Dios para nosotros es: vengo a dar libertad. No procures lo que esclaviza. Aprender a reconocer y a confiar. De pronto es un camino desconocido. Sí, el camino de la libertad o el camino hacia la libertad es un camino desconocido para algunos. Y todo camino desconocido, pues de pronto puede despertar incertidumbre, de pronto puede despertar esa inquietud. Pero podemos estar ahí, como si yo ya conozco la libertad, yo sé lo que es temer a Dios, yo sé lo que es guardar los mandamientos, yo sé lo que es tener una familia que ama y que perdona, y que no es que no comete errores, pero continuamente perdona. Ven, déjame caminar este camino, déjame transitar este camino contigo. Moisés era libertador y transitó el camino del mar con ellos. Ahora me toca ir a tu situación y desde ahí de tomarte de la mano y vente, vamos. No lo conoces, no sabes lo que es la libertad. No sabes lo que es el amor, no sabes lo que es el perdón, no sabes lo que es la consideración, no sabes lo que es la felicidad, no sabes lo que es la paz. Pero pues déjame caminarlo contigo. Esa es la diferencia de la lástima y de la compasión. La lástima es sentirme muy mal por ti. Ay, qué triste que estés ahí, eso es lástima. Siento lástima por ti. Pero Dios no tiene lástima. Dice la palabra de Dios: se compadece. Compadecer es compartir la pasión. La lástima es: no quisiera estar en tu lugar, siento muy mal, pero no quisiera estar en tu lugar. La compasión es ponerte en el lugar.
no para quedarte ahí, sino para que desde allí salir. Esa es la compasión. Se los dejo de reflexión. Hubo un pueblo que fue esclavo y que en algún momento dijo, mejor no ser a la esclavitud, porque desconocían la libertad que Dios traía. Mejor me es lo que me hace daño. Y hubo un Dios que insistió e insistió e insistió, porque entendía que la libertad puede ser algo desconocido, que el amor puede ser algo desconocido, que el perdón puede ser algo desconocido, que el abrazo puede ser algo desconocido. No lo conoces, no lo valoras porque no lo conoces. Déjame presentártelo. ¿Cómo? Pues a través de la oración. Si estamos en libertad, no nos queda más que la oración. La oración y confiar, dice la palabra de Dios, que la oración de fe hará la diferencia. La oración presenta necesidades y bueno, yo sé que tenemos prisa, pero confiar en que es un Dios de procesos y que la obra va a llegar, que la intervención de Dios va a llegar. Cuando pedimos lo bueno y cuando pedimos libertad, voltear a veces que mi familia, mis hijos, mis nietos, mis amigos, mi ciudad no está en libertad. Mi ciudad está en opresión, mi familia está en opresión. Sería lamentable, pero si yo veo a mis muchachos de vista, ¿estás bien prendido el videojuego? ¿Estás bien prendido, mijo? ¿Estás bien? Ya no hay forma de que salgas de allá afuera. Eres esclavo de esa consola, eres esclavo del celular, eres esclavo de las redes sociales, eres esclavo del qué dirán, eres esclavo de la opinión de los demás, eres esclavo de la apariencia, eres esclavo del espérame, vamos, ¿sabes qué? Libertad. No sabes, vamos a morar. Y a través de la oración y de la dependencia de Dios, Dios sabrá traer libertad. Dios quiere traer libertad. Dios quiere traer libertad. Y ya con eso vamos a estar pidiendo lo bueno y pues no desesperarnos. Nomás no desesperarte. Hay quien pronto pudiera perder la paciencia y bueno, Dios no perdió la paciencia. Moisés sí, Moisés sí, pero nunca perdió la paciencia para con su pueblo. Y si estamos en una situación de esclavitud, pues tenle confianza a la libertad que Dios tiene. Si hay algo que todavía nos oprime, tenle confianza. Transita paso a paso. No seas de los que defienden al esclavizador. Y si estamos ya en libertad, bueno, pues ser de los que contribuyen a la libertad de los demás. ¿Quién es esclavo del amor al dinero? Ahí está, y hay un proceso. No sé, ejemplos pudiera ponerte muchos, pero que sea Dios el que los revele. Se las dejo de reflexión y construcción. ¿De acuerdo?